tal? ¿Qué tal, chavalote? Menos mal que supe que había que darle a unirme. ¿Ves? Bueno, eso está bien. Era una pista. No, pues que a mí con el ordenador tengo un Mac. Yo también. Y no sé qué me pasa, que me impide cantidad de cosas. Me dice, este archivo no es seguro, esto no sé qué. Entonces todas las reuniones de trabajo que tengo, lecturas de guión, aún tuve ayer una y tal, pues lo hago ya por esta vía. Es que lo de las cosas no están pensadas para Mac, Monkey. Somos así. No están pensadas para Monkey. No. Literal. Oye, bueno, te presento. Este de aquí es Bruno, compañero de doblaje y del podcast. Este de aquí es Juan Francisco Cereijo, también compañero de doblaje. Monkey. Y lo que ya nos planteábamos, ¿cómo quieres que te llamemos? A ver, Monkey, ¿no? De toda la vida, joder. Sí. Toda la vida de Dios. Vale. Como queráis. A ver, yo te preguntaba si podía llamarte Juan Francisco, porque somos tocayos, ¿no? Joder, pues mira, pues perfectamente. A mí cuando voy al médico me llaman Manuel Juan. Manuel Juan. Cita para Manuel Juan. Sí, es que como te digan tu nombre entero, como digan el nombre entero, cuidadito, ¿eh? Me carné con Manuel Prieto Comesaña y me hicieron cambiar, tuve que poner Manuel Juan Francisco. ¿Es Manuel Juan Francisco o Manuel Juan Francisco no sé qué? Francisco. Manuel Juan Francisco de Cristo de la Victoria. Pero Manuel Juan Francisco de Cristo de la Victoria, pero eso lo de Cristo de la Victoria aparece solo en el bautismo. Claro, vale. En la fe de bautismo. Bueno, mira, te comento, lo que ya te dije y te comento antes de empezar. La entrevista va a ser sobre todo por el tema del doblaje, ¿vale? Porque yo no sé si tú te acuerdas, pero tú me dirigiste a mí hace muchos años. Ni idea. En Ves Digital, ¿te acuerdas? Ves Digital, sí, me acuerdo de que estaba al lado, lo que es hoy el Plató 1100. Exactamente. En Teo. No me acuerdo dónde estaba, pero no me acuerdo cómo se llama la calle, pero sí. Sí, tenía una decoración en verdes y cosas. Una cosa rara, sí, parecía así un poco tipo hospital, una cosa así extraña. Era al menos parecido a un estudio de doblaje. Sí, ¿te acuerdas que teníamos como un tótem que había que darle para grabar, para repetir y no sé qué, y parecía que grabábamos nosotros, pero en realidad no, quien grababa era un técnico que estaba ya al fondo de todo, de un pasillo enorme, pero bueno, pues por eso, por el tema del doblaje, y como sabemos que te doblaste a ti mismo también en varias películas, pues... Bueno, me suena que alguna vez viniste a Iberolusa a doblarte a ti mismo, me suena. Sí, es que creo que la única vez que pude coincidir contigo fue para eso. Una vez fui 24 horas antes. Es que a mí me suena que yo te conocí un día en el estudio, que habías venido, pero que tenías que venir al día siguiente. Iberolusa es el estudio de Alcabre. El de Alcabre, sí. Bueno, pues un día tenía una cita para no sé qué película y me presento ahí a las 8 de la mañana. Ese y se quedan sorprendidos mirándome y me dicen, Monkey, ¿qué haces aquí? Coño, sí. Mañana. Sí. Y yo te dije, Jolly, bueno, ya que estás, nos podemos quitar una foto, no sé qué. Y tú, bueno, hombre, Inda vale un algo, tal. Eras previsor, llegaste un día antes, pero por si acaso pasaba algo. Claro, hombre. Claro. Por tener donde aparcar. Sí, porque allí, la verdad. Bueno, chicos, empezamos entonces. Venga, vamos allá. Bruno, haz la presentación, porfa, que siempre te toca a ti. Presenta ahí a Monkey y le dais ya. Yo voy a hacer que estoy de técnico aquí. Voy a subir el fader. Vas a hacer como para que te creamos, dices, de estar de técnico, ¿no? Estamos grabando. Ahí, perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Y muchas gracias, Monkey, por prestarte a esto. Hoy no tenemos luz roja para encender, que siempre tenemos una luz roja como las de los estudios encima de la mesa cuando tenemos la entrevista. Hoy no tenemos, tiene ahí Juanfran una detrás un flexo, que puede dar más o menos el punto. Y si no, luego metemos un efecto por encima y ya está. Pero bueno, bienvenidísimo a este nuestro pequeño proyecto de podcast, normalmente centrado en doblaje, pero principalmente hablamos sobre
los inicios en nuestra profesión, cada uno de la nuestra. En tu caso, coincide que también hay parte de doblaje en tu pasado, entonces también nos gustará investigar por ahí. No sé si Julio tiene algo que decir antes de meternos en faena, porque siempre tiene alguna cosita por ahí que quiere apostillar. No, sé. yo lo único que digo, lo que digo siempre, que os suscribáis, que compartáis y todas esas cosas, que siempre ayuda. A la campanita, exacto. La campanita también cuenta, Efectivamente. Pues nada, sin mucho más, ¿cómo te llegó esta pasión interpretativa, o no sé si pasión, pero bueno, esta labor interpretativa a tu vida? ¿Cuáles fueron tus primeros contactos con ello? Pues mira, estaba en un momento de trabajo. Es que no sé de qué año estamos hablando. Yo creo que del principio de los 90 o finales de los 80. Yo creo que finales de los 80. Finales de los 80, yo creo. Y yo había terminado Gran Casino como presentador. Estaba sin trabajo. Y entonces fue Antonio Simón que me dijo, oye, man, vente a hacer el curso de doblaje. Que vino Juan Guixán con María Romero, ¿no? Con María Romero, que están dando un curso de doblaje tal, aquí en la calle del Estete, en Coruña. Era un cuartito así tal. Y dije, ¿y qué es eso? Y dice, pues es prepararte para ser doblador de películas, de documentales, de lo que seas capaz. Y no me acuerdo cuánto costaba. Costaba dinero, me apunté. Y sí que ahí va a haber trabajo y tal y cual. Y efectivamente era la primera promoción. Y estaba yo, estaba Antonio Simón, Gonzalo Uriarte, Manolo Areoso y otra tanda de buenísimos y buenísimas dobladoras, de muy buenas voces. María España, gente que había trabajado ya gente que tenía voces de Radio Nacional de Radio Nacional de España en Coruña, Lita, bueno, gente que se veía que sabía. Pero el proceso éramos muy torpes, porque el proceso no había como ahora que puedes adelantar frames o retrasarlo según. Había que encajar en boca. Entonces, bueno, el proceso inicial fue hacer el curso y ya empezar a doblar para Sonor, para Luis Carballido. Es verdad, sí. Las primeras películas que nos podían costar, yo qué sé, una semana. Si lo normal es una semana, 3. ¿Una película una semana? A ver, todo lo que tengo son recuerdos vagos. Y la película se puede hacer en 10 días, nosotros nos llevaban 10. Y Luis se iba a Madrid a buscar trabajo para traer para aquí. Nosotros intentábamos sacarlo, pero nos costaba, Dios que ayude, para los takes. Yo me acuerdo haciendo 55 días en Pekín, que hacía en chino yo. Bueno, te costaba el Luis. ¡Está la película! Todavía ¡déjalo en 10, coño! Voy a cerrar este local y voy a meter máquinas para perros. Sí, es verdad. Es verdad. Pero entonces tú ya venías de un pasado de interpretación. Yo era actor, había hecho una película de cine, Continental, de Javier Villaverde, y había como iban a hacer en televisión. Y luego ya se empezó a desencadenar todo. Ya te digo, las fechas me bailan un poco, pero yo creo que estamos hablando de esas fechas, finales del 60, del 80, principios de los 90. Pero entonces siempre te dedicaste a ser actor, básicamente. Desde los 17. ¡Guau! De Dios. Mamá. Desde los 17 empecé en un grupo en Vigo, se llamaba Esperpento Teatro Joven. Esto también empezó así en agosto. Yo cumplo años el 2 de agosto y el 2 de agosto mi hermana, María, de Los Ángeles, está de cumpleaños de santo porque son Los Ángeles. Estábamos en la fiesta en casa y me dice, ella estaba en un grupo de teatro, en ese grupo de teatro, y me dice, Manolo, ¿quieres formar parte del grupo de teatro? Y dice, sí. Dije, sí, pero vamos, ¿quién ven a la playa? Claro. Vamos a la playa. Dije, sí. Y dice, pues mañana no, que no ensayamos, pero pasado
te vienes al ensayo que ensayamos en la Asociación de la Prensa en Vigo, Marqués de Valladares. Y allí llegué, me presenté, había una parte de gente y dice, mi hermano que quiere formar parte de la compañía. Y se sentó toda la compañía, así como un coro griego, y me pusieron delante de ellos y me dijeron, ¿sabes decir algún texto de memoria? Y dije yo, natural. La canción del pirata. Por supuesto. Un clásico. Me voy a complicar la vida. La canción del pirata. Con 10 cañones por banda, intentó patadero que el tema señor me dice, vale, ahora dilo llorando. Y no me cortó un pelo. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela. No corta el mar. Muy bien, dilo riendo. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela. Dilo como si fueras un cínico. Yo ni puñetera idea de dónde estaba la clave para el cínico, pero levanté una es difícil, algo así, y dije, bueno, tiene lo suficiente como para dedicarse a esto. Y ya me dieron un papel en una de las obras que estaba montando, que eran piezas cortas con conflicto social, se llamaba los opositores, no. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, era de Manuel Ballesteros, pero básicamente eran dos ciclistas que estaban, las bicicletas representaban máquinas de producción. Ajá. Eran dos obreros que trabajaban en una cadena. Uno conformista y otro contestatario. Y yo paraba de pedalear, estábamos pedaleando y yo decía, ¿por qué te paras? Y decía, es que estoy harto de explotación. Tenemos que seguir produciendo patatín. Era las bicicletas, se llamaban las bicicletas de Ballesteros. Qué bueno. Y entonces, aparte, esto lo hice con la primera persona que seguimos teniendo una gran amistad, Fernando Domonte, periodista, llevo la dirección de prensa de la Consellería de Pesca, de la Xunta de Galicia, maravilloso. Y entonces él era ciclista 1 y yo ciclista 2. Y entonces estrenamos en un sitio que se llamaba el Mesón de Pepe, en el Calvario, que daba parrilla, daba bacalao y churrasco. Y a los postres, después de una quemada, salíamos nosotros delante de los comensales y actuamos. Y yo me fijé que cuando salíamos no que era un escenario, sino que era una parte delante de las mesas, le tocó en el brazo a un espectador. Y como dije yo, mira, qué bien para infundirse ánimo. Y cogí yo y hice lo mismo. Más. Y tipo me miró así, claro. Y me enteré, años después, este año, comentándolo con él, y ¿sabes que cuando salimos en el año 71 hicimos esto y tú hiciste este ejemplo? Y dice, sí, era un líder sindical de comisiones obreras de Citroën. No le gustara nada la obra, le parecía poco comprometida. ¡Guau! Ya, chaval, ¿qué dices? What the fuck. Estamos cambiando el mundo, pero para el líder sindical era poco compromiso. Pues ahora me enteré que era un puto líder sindical. Joder, ahora. Pues pasaron años ya desde eso. Desde 71. Joder. Luego, sí. Luego, y oye, tú, ya fue una continuidad. Tú llegaste a estar porque hace poco también entrevistamos a Alfonso Agra. ¿Tú llegaste a estar en Artello o no? No, porque yo soy mayor que ellos. Y yo, después de esa compañía de teatro de la que os hablé, de Esperpento Teatro Joven, parte de la compañía, Julio Lago y Dorotea Sánchez Bárcena, se fueron a Madrid y se profesionalizaron. Hicieron La Picota. Tuvieron un espectáculo de éxito nacional que se llamaba La Orgía, dirigida también por Antonio Simón. Luego hicieron otro espectáculo que se llamaba El drama de la dama pudiéndose, de Luis Riaza. Y era un coñazo, era un texto coñazo. Y tenía un montaje que era más coñazo aún, porque eran unas rampas, unas estructuras de perfil de aluminio que había que atornillar con tornillos con tuerca, y si no eran 3.000 tornillos no era ninguno, o sea, llevaba 7 horas montar la puta estructura. Era un caos. Total, que vinieron a actuar a Vigo y necesitaban a alguien que llevara el tablero en las luces. El espectáculo era muy sencillas, 6 efectos o 8 efectos, un tablero con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rojo, y me pidieron a mí si podía ayudarles, echarles una mano. Le dije que sí,
pero no hubo tiempo. Era una estructura tan complicada de montar que no hubo tiempo para hacer un ensayo previo. Terminaron de montar y actuar ya. A la aventura. Entonces yo fui siguiendo la obra por un guión que me dieron. Iba viéndolo, los iba escuchando a ellos y de repente al decir esta frase, efecto 4. La 4 entraba el azul. Efecto 4 y efecto 6. Pum, entraba el azul y la blanca. Vale, así. Quedaron tan satisfechos que dijeron, vea Manolo, qué bien. Me dijeron, ¿quieres unirte a la compañía? Y me uní a la compañía esa misma noche, dormí, y al día siguiente cogí mis báculos, me metí en la furgoneta, dejé toda la vida que tenía en Vigo, dejé novia, dejé todo, y me fui para Madrid. ¡Guau! Es que dejaste novia, así, de tajante, ¿sí? Sí, me voy a por tabaco. y de ahí vino el meme, ¿no? Ya no volviste. Y luego tuvimos luego pasaron historias y luego ya tal. Pero luego tuvimos la primera compañía profesional de Galicia que fue Troula. Claro, esa fue la primera. Y ahí ya se estaba formando Artello. Pero yo a Morris creo que le debo de llevar 8 años o así. Sí, por ahí andáis. Hostia. Sin embargo, y Alfonso. Sin embargo, luego tuve la gran suerte y el gran placer de trabajar con ellos porque el Centro Dramático Galego les encargó a ellos uno de los montajes, que era, ¿cómo se llamaba? Que era lo que es la edad, macho. Se me está con Celta sin filtro, pero no es Celta sin filtro. Se llamaba... bueno, ya me acordaré. Y eran unos estafadores del puerto que vendían a África gambas en mal estado, Almas perdidas, de José Cermeño. Y entonces el grueso de la producción lo llevaba Artello, era la compañía Artello, más José Lois y Manuel Manquiña. Me acabas de nombrar a gente como Julio Lago, que doblé con él, Dorotea Bárcena, que también tuve el honor de ser dirigido por ella hace muchos años en Songasa, en un estudio que había en Bouzas, en Vigo, José Lois, que curiosamente participó conmigo en El Inspector Gadget. Él era Matt, era el malo que nunca aparecía, mira tú. Mira, cuando me propusieron formar parte de ese montaje de Almas Perdidas, les dije, vale, pero con una condición. Si ensayamos de 4 a 10, a las 4 hay que estar en el escenario. Nada de a las 4 tomando café, estudiando, ni nada. A las 4 en el escenario. Y hay que dedicar media hora a preparación de estado de ánimo, y nada de estar hablando de las películas que he visto ayer en la tele, ni nada. Y hay media hora de preparación para activarse. Muy bien. Y pues tú diriges los ejercicios. Entonces pues hacíamos ejercicios de calentamiento con palos, con una pelota, hacíamos círculos, nos pasamos, actividad, te llevas la pelota con más fuerza para estar excitado. Qué guay, ¿eh? No sabía yo de estos métodos, la verdad. Dije yo, vamos, mañana esta noche miraros esta escena de los hermanos Marx, de una tarde en las carreras, y mañana hay que imitarlos. Y bueno, y nos reíamos mucho y tal. Y un día yo sé lo hice. Mañana dirijo yo los ejercicios. Dije yo. Llega el día siguiente, le dice José Lois, vamos a ver, nos tumbamos en el suelo, nos relajamos, empezamos a sentir el cuerpo que se nos va durmiendo, nos sentimos quietos y todos callados, yo con un mosqueo del carajo, y de repente a los 2 minutos oigo. Y yo oigo a Morris que se escojona de risa y dice, ¡José, cabrón, despierta! Este era José Lois. Y que no vuelves a dirigir nada. Era un tío muy peculiar, ¿eh? Muy peculiar era José Lois. Sí. José Lois. En ese espectáculo hacía 2 personajes. Uno era un ministro con frac, con un chaquet, con una chistera y tal.
La estética era de TVO, era como de Mortadelo y Filemón. Teníamos paredes, puertas que abrían en una pared y daban a otra pared. Los trajes eran de Suso Montero, llevaba las sombras pintadas como en los TVOs. O sea, era como de TVO todo. Qué chulo. Una alcantarilla de la que salía un cocodrilo y tal. Entonces el vestuario era también muy de TVO. José Lois hacía dos personajes, ese y don Casto Méndez Núñez, que era como la estatua que está en los jardines de Vigo, de Montes de Ríos, así con esa pátina de verde que coge el bronce y tal, no sé qué. Y entonces a veces tenía, José, pues entre personajes tenía que cambiar, ¿no? Y entonces había un momento que Morris daba una entrada y tenía que entrar. Ahora viene el ministro y nos facilita la cuestión. ¡Ministro! Entonces entraba José Lois. Pero José Lois había ido a un pitillo. Midió mal los tiempos y le pilló el toro. Y el ministro estaba en pelotas. Prácticamente podía cambiar. ¡Ministro! Y Morris, que iba con muletas, un personaje que me parto solo de recordarlo, don Orlandino era el personaje de Morris. ¡Ministro! ¡Ministro! Carallo, ministro Costa y ponerse a trabajar. Morris tuvo que empezar a improvisar. La gente se creía que formaba parte, se reía, pero nosotros voladísimos en el escenario, por fin entró José Lois con la chistera medio doblada, o sea, José Lois era bueno. Si trabajaste con él, lo sabes. Sí. La verdad es que tuve suerte de trabajar con él, pero en doblaje, que ya sabes que escena, doblaje tampoco tienen mucho que ver. Sí en el fondo, pero no en la forma. No tiene nada que ver, porque es, bueno, como decía Marichu, una dobladora, decía, es mucho más difícil doblar que hacer el personaje. Y decía yo, vamos a ver, Marichu, no te crezcas, joder. Decía, sí, porque había alguno que me decía, John Wayne, este cabrón, antes de hablar, mueve la boca. Claro. ¿Y a ti qué te parece más difícil, Monkey? ¿Doblarte a ti mismo o actuar? Ya lo sabéis vosotros, yo pido casos y bueno, es que hablarme a mí mismo es sencillísimo. Pues sabes que la mayoría de actores, por lo menos los jóvenes de las últimas generaciones, sabes que tienen muchísimos problemas para doblarse a sí mismo. Hay un... Es algo que se ve mucho. Sí, te lo puedo asegurar porque dirigí a varios y salvo la gente que ya... Que dan problemas existenciales. Bueno, hombre, yo ahí no te puedo decir. No se puede tener gusto consigo mismo. No, para mí es muy fácil. Mira, yo, por ejemplo, dice... Pues, yo qué sé, la barca la tiene Julio, se la vendí a Julio. Luego, y ahora hay que decirle en gallego, la barca está en suyo, vendilla. Pero cojo el mismo tono, tal, y con los cascos, que en cuanto ya empieza la voz, suelto la frase con la cadencia, se chupado. Sí, aparte. Para mí doblarme es más sencillo que doblar otra cosa, salvo dibujo animado. Pues te diré que por experiencia propia a la gente le cuesta mucho más autodoblarse que doblar otros personajes. De hecho, las experiencias últimas que tuvimos en sala fue, ¿sí? No sé si te acuerdas, la chica aquella de la película de los zombies y tal. Y yo me acuerdo de ella y sí que le resultaba raro, difícil, sí que es verdad. Sí, es que a mí es curioso, es un tema, la verdad, bastante curioso, porque yo muchas veces, claro, os conozco a vosotros, conozco a gente del audiovisual que también está en doblaje y os resulta muy sencillo hacerlo. Pero claro, después ves actores, sobre todo jóvenes, que llegan allí, pues por lo que sea, por contrato, lo que sea, tienen que autodoblarse y les cuesta un mundo, pero ya les cuesta un mundo situarse, escucharse ellos mismos. Ahí es donde se dan cuenta de que cuando se tienen que doblar, lo que hiciste tú ahora, por ejemplo, en gallego, y están en castellano, y dicen, hostia, que no me cabe. Y digo, bueno, pues a saber qué dijiste ahí, algo te comiste para que no te quepa el mismo texto en gallego, cuidado. Sí, no, hombre, aparte, bueno. Mira, yo me daba cuenta con los dibujos animados, yo doblé bastante dibujo animado, y entonces me di cuenta que doblé Gordo y Flaco, el dibujo animado, doblé Pinocho, yo hacía el zorro y tal, y entonces me di cuenta que yo leía el texto y por el texto ya sabía cómo hacía el dibujo. Oli,
tengo hambre, ¿por qué no podemos comer nada? Oli, teño fame, no podemos comer. Stalin, no me preguntes. Tú lees el texto y ya sabías la cadencia que tenía. Y una vez le dije a Lita, que nos dirigía, vi el texto y dije, Lita, esto lo voy a doblar de espaldas a la pantalla. Ay, no es eso, de espaldas a la pantalla. Te os lo juro, en Sonor. Y entonces estaba con Gerardo y Gerardo empezaba, Stalin, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces yo le respondí sin mirar la pantalla perfectamente, porque el dibujo ya tiene una medida. Tú leías el texto y dices, claro, esto está encajado así, y el dibujo está tiqui, tiqui, tiqui. Y ya si son japoneses, ni te digo. Bueno, eso vamos, pero tremendo. En cambio, doblar a otra persona, le tenía que coger el carácter. Sí, es más complicado. Es más complicado. Sí, cuando doblando Cincinnati Radio, era una serie muy graciosa, era una emisora de radio que tenía un formato muy carca en Cincinnati, y entonces pues lo cambiaba, llegaba un director nuevo y convencía al dueño de que le diera rienda suelta para cambiar a formato rock and roll. Y subió la audiencia, pero el otro decía, no, el rock and roll aquí lo que va es el country y tal, no sé qué. Bueno, la serie era muy graciosa. Y yo tenía un personaje que era un carca, un lento, y un tío que estaba empeñado, daba las noticias de la ciudad, del tiempo y tal, y quería que le comprara un helicóptero para vigilar el tráfico y tal. Bueno, pues ese personaje, que era gracioso, vale, lo hacía y lo doblaba tal, pero yo lo oía el original y decía, no soy capaz de darle la gracia que tiene el original. En cambio, una interpretación tuya, si ya te la dieron por buena, a mí cambiarla a gallego no me cuesta ninguno, viceversa. Pues ya te digo que por experiencia a las nuevas generaciones les cuesta bastante. Deberías darle un cursillo. Una pregunta que te quiero hacer, porque además es que me parece súper guapa la anécdota esta de doblar de espaldas. Obviamente no teníais cascos ni nada, o sea, fue tú esperando a que te diera la entrada a tu compañero y le entraste, ¿no? Sí. Esto es como cuando, no sé, a mí me encanta el baloncesto. Esto es como cuando Jordan tiraba los tiros libres y cerraba los ojos, ¿sabes? En plan de. Ya sé que entra, tío, ya sé que va a entrar. Jugábamos a meter carayos y cosas así, pero que no se enterara ni la dirección, ni la tele, ni el lingüista, ni nada. Entonces, ¡un carajo! Hoy en día ese testigo lo está cogiendo Julio, ¿eh? Sí. Julio ha cogido ese testigo, ¿eh? Sí. Me gusta meter así cositas para, como digo yo, que se sepa dónde se hizo. Esa es la frase. El sello de identidad. He perdido la cuenta, además, últimamente, es que ya ni me dan, o sea, me pongo aquí a contar y seguro que me olvido de varias, que si Abel Caballerus, la metimos. A Parla, el otro día metimos un Mimá en una serie de dibujos animados en castellano, o sea... ¿Cuántas horas trabajáis ahora? Las que nos dejen. Bueno, esta última semana pocas, pero hasta hace un par de semanas estábamos bastante. Sí. ¿Tenéis horarios o vais a trabajo sacado? No. No, tenemos horarios. A ver, en teoría, las convocatorias en teoría siguen siendo igual. En teoría de 8 a 2:30 y de 4 a 10:30. Hace mucho tiempo que hasta las 10:30 no estamos. Normalmente a las 8, 8:30, 9 acabamos y punto. Y si queda trabajo ya se meterá. Como no era gran doblador, yo creo que era mejor director que doblador. De hecho decía que yo era de los directores paloma. De los buenos, de los que no riño y tal, no sé qué. Simplemente yo me metía poco, simplemente confiaba en el doblador, llamaba a buenos dobladores, sabía hacerlo. Por eso me llamaste a mí una vez. Claro. Si no le quedaba un poquito la voz corrida, pues ya él mismo decía, déjame repetirlo, que no me quedó muy bien. Pues claro, a mí me vale, porque he visto películas perfectamente dobladas donde la sincronía no era exacta, pero me da igual, porque está interpretado. Bien interpretado, claro. Yo me metía más con la interpretación, me da igual, si entraba un poquito tarde, bueno, ya es cosa tuya, pero está perfecto, hazlo igual. Pero claro, el director se come toda la jornada, de 8 a 10:30, de 8 a 2:30, y eso
A veces con Luis Carballido me pasó una cosa también. De repente tenía que sacar trabajo y empezó a hacer a la gente trabajar los sábados, que no se trabaja. ¿Vosotros trabajáis los sábados? No. Bueno, cuando hay cursos de doblaje, sí. Ahora pero no es doblaje per se, claro. De repente Luis, pues hay que trabajar los sábados. Y la gente, no, los sábados. Bueno, pero iba a trabajar. Y dije, no, yo los sábados no trabajo. Y Lita, pero tienes que venir, porque si no se puede. No, yo los sábados no trabajo. Coño, tal, no sé qué. Coño. Y entonces, de repente, Lita dice a Luis que no puede doblar Pinocho, porque el zorro no dobla. Y tal. Y entonces me llama Luis al despacho. Manqui, sube al despacho de Luis. Hola Luis, ¿qué quieres? Manqui, a ver, joder, ¿qué pasa? Que me dice que tú no trabajas los sábados. Y dije, no. ¿Por qué? Coño, Luis, si trabajas los sábados, ¿cuándo gasto todo el dinero que me das a ganar durante la semana? Tienes razón. Trabajen los demás. Era un tipo listo, Luis, ¿eh? Sí, era un tipo muy listo. Bueno. Pues siguió trabajando todo Dios menos yo. Dije, no, yo no, Luis, si no, ¿cuándo gasto tanta pasta como me das a ganar de lunes a viernes? Ahora, escuchando en cómo te refieres a cómo dirigías tú lo que tirabas, yo soy muy novato en doblaje, soy muy novato en interpretación en general. Sí que llevo actuando, entre comillas, desde pequeño, porque antes era mago y tal, pero me estoy metiendo ahora en teatro, me gustaría meterme en audiovisual, estoy en rampa de salida, digamos. Llego tarde, lo sé, pero es lo que hay. Pero sí que una cosa que empiezo que noto a veces es que sí que es cierto que el doblaje, como ahora exige mucho, muy rápido y todo muy, muy perfecto, sí que noto que como que se busca más la sincronía que la parte interpretativa, digamos, de volcarse más con la parte interpretativa. En tu caso, ¿crees que hay un equilibrio entre tu parte de actor de audiovisual y tu parte de actor de doblaje? O sea, ¿hay vasos comunicantes entre ellos? A ver, fue un campo nuevo y del que efectivamente aprendí cosas. Por ejemplo, que me digáis que me doblo rápido a mí mismo, pues es una satisfacción. Pero es una técnica diferente, la del doblaje al resto, porque estás un poco sujeto y hoy en día con lo de poder mover los frames hay mucha más comodidad y es mucho más relajante. Pero antes era un estrés, créeme que era un estrés alucinante. O sea, estabas ahí, tenías que coger referencias o bien de tiempo, de segundos, o bien de voz, o bien del automóvil rojo que pasaba, porque luego había a lo mejor momentos en off, y había que volver pero luego volvía al actor en la continuidad del texto y había que estar encajando en la frase. Entonces, bueno, pues a mí me creaba un poco de tensión, pero sí. Había dobladores mejores que yo, sin ninguna duda. Roberto, José Ignacio, que tenían pernas, tenían metidas... Miguel Pernas, qué grande. Sí, tenían metidos los tiempos de maravilla. Entonces yo era los que llamabas. Cuando tenía un reparto, yo procuraba de los mejores. Pero sí que me sirvió de una técnica diferente. Oye, y Manqui, ¿tú a día de hoy le recomendarías a los actores jóvenes gallegos o de fuera de Galicia que hiciesen doblaje, ya no solo por doblarse ellos mismos, que cada vez hay más necesidad, sino por esa técnica diferente que necesitas a la hora de actuar? Hombre, no está mal, mira, te metes en el cuerpo de otra persona y te metes en los tempos y en las emociones de otras personas, de otros actores, y sí que está bien. No voy a meterme en la mística de decir, es que doblando a John Wayne o doblando a... No. Claro. Pero sí que tienes que meterte en el peso de cómo sueltan las frases que es el actor, y de repente vas a otra sala, haces otro personaje y tienes que meterse en el peso de esa ligereza, a lo mejor, o de repente doblas drama o doblas comedia. Ya no te digo si doblas un documental, que tienes que tener una voz que ayude a seguir la historia, ¿no? Sí, sea de la geografía, sea de animales, sea de la Segunda Guerra Mundial.
Desde luego es una técnica nada recomendable. Nunca se me ocurriría decir, no, pasa, no es necesario. Es estupendo. Pero sí consideras que sería como un aporte más para un actor de escena. Por eso digo que sí, que jamás se me ocurriría decir que no es necesario, que no tiene importancia. Claro que aporta, te aporta pues a ver cómo otras personas hacen las cosas y te permite en ese momento meterte ahí. Mira, yo hice una película, se llamaba Aguas Profundas o Aguas Oscuras, así para factoría de ficción de filmas. Y era una película en inglés y tenía un coach que me estaba toda la película dándome la vara de cómo tenía que pronunciar, además era americano y tal. Yo lo hacía la película pues normal, pero hablaba en inglés y me puntullaba mucho porque decía para que luego para el doblaje, para que cuando me doblaran en Estados Unidos y tal, no sé qué, para que y luego veo la película y la veo en inglés. Y se me había olvidado. Y digo yo, joder, qué bien hablo inglés. Y de repente me quedo así, pero está demasiado perfecto. ¿Y qué era? Habían buscado un doblador que tenía exactamente mi timbre de voz. Wow. Yo mismo, los primeros 15, 20 segundos, estuve diciendo, hasta que dije, pero yo no hablo inglés. ¿Qué dice esto? Soy yo. No, es un doblador que le habían buscado mi timbre de voz y doblaba con mis emisiones y como lo había hecho yo, porque yo lo hice todo en inglés, él lo oyó y ponía un inglés correcto, pero era yo. Qué bueno. Sí. Una gran curiosidad. Habían hecho en Londres el doblaje. Y dije yo, este tío me clavó, pero me clavó como un imitador. Claro. Hoy con el tema de la IA, pues no parece tan impresionante, ¿no? Pero hacerlo de aquella y tal, en plan buscar esa sincronía perfecta y ese timbre de voz perfecto, es una labor artesanal brutal. Desde el 2000, yo creo. Sí. O sea, quiero decir que este era un doblador muy bueno. O sea, que es un tipo que respeta, porque no es que estuviera de repente mi imagen hablando inglés bien encajado, es que había hecho mis emisiones de voz, mis impulsos, mis emociones, mis sustos, mis temores, mi forma de contar la historia. Y me había clavado. Y lo había respetado, además. Había respetado mi interpretación. Que es lo ideal en doblaje, claro. Es de lo que se trata realmente, sería lo ideal en doblaje. Claro, lo había respetado y yo como lo dije, oye, si tenéis oportunidad, darle las gracias al doblador que me lo hizo porque me respetó mi interpretación. Sabes que eso hoy en día seguramente se haría con una inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, seguramente, pero no tendría ni de coña el mismo valor. Pero aquel momento no, y me llamó la atención. Quiero decir que efectivamente el doblaje es también un arte. Sí, hombre, eso sin duda. Yo sabes que la pena que tengo, y está bien hablarlo contigo porque tú estás en los dos sitios, es que me parece a mí que los actores de doblaje a los actores de escena puros no les caemos muy bien, ¿eh? ¿Tú qué crees? O sea, ¿quién no quiere a quién? ¿El actor puro no quiere el de doblaje? No. Sí, no. Sí, eso se dice, eso se escucha y se dice y yo lo he escuchado. Sí. Pero, por ejemplo, si yo hago una película y me doblas tú, pues yo puedo tener un conflicto con la productora. No, pero no por eso, es porque no sé si viste ¿cuándo fue? En los últimos Goya. Sigourney Weaver cuando habló de... Que Sigourney Weaver le dio las gracias allí en directo a María Luisa Solá, que es la actriz de doblaje que la dobla siempre en España y tal. Claro, ¿qué pasa? Que le dio las gracias, es un evento, el mayor evento del audiovisual que hay en España, y le dio las gracias y María Luisa Solá no estaba allí, ni había ningún actor de doblaje, porque nunca nos invitan. Claro. Ah, ya te entiendo. Nunca nos invita, Monkey. Somos el pariente pobre. El patito a mí me feo. gusta mucho cómo se dobla en España, ¿eh? Sí, de hecho, sí. Sin duda. Tuve cada
charla, con cada discusión con gente defensora del doblaje. Yo no me pongo a ver una versión original y a leer subtítulos si me la doblan bien, no te jode. Además que justamente aquí en España es eso, se dobla muy bien. Claro, no solo en castellano, en gallego, en euskera, en catalán. Sí, y aparte, quiero decir, si escucho a Bruce Willis, pues ya estoy hecho a su voz, a la de Clint Eastwood, o a la de cualquiera, a de Pacino. Y Pacino, tío, Robert De Niro. Yo de verdad, ha llegado un punto en esta vida en la que yo veo una película original de Robert De Niro y me saca. Es otra persona. ¿Sabes? En plan, ponme el doblaje, porque es que no tiene la... Pero eso es un caso también de que yo me no sé, poniéndome en la historia que acabas de contar, me gustaría saber qué opina Robert De Niro del actor de doblaje que lo dobla en castellano, porque ese actor no está haciendo lo que hizo aquel hombre contigo. Aquel hombre te clavó, pero es que este se lo está inventando. Se lo está inventando completamente. Y está de puta madre, mejor. Yo creo que en España se dobla muy bien. A mí me resulta muy agradable y como no soy capaz de seguir una película en inglés, puedo pillar cosas, pero no puedo seguir una película en inglés. Y menos en inglés, bueno, menos o no sé, inglés americano. Cojo cosas, cojo sentido, pero tengo que leer. Vamos, y a veces pues me cansa, y si me pongo a ver una plataforma a las 9 de la noche, pues ponerme a leer, pues ya estoy cansado de todo el día y la prefiero doblada. También porque aquí se dobla muy bien. También hay que dejar visto que el doblaje, primero, que es a fuerza de costumbre, a lo que estés acostumbrado es lo que te va a sonar bien, y dos, que el doblaje realmente es para limar esas asperezas de la comunicación y para que entendamos lo que están diciendo sin tener que estar atendiendo a subtítulos y demás que te rompen la experiencia, por así decirlo. Claro. Para que lo pueda ver todo el mundo, claro. Efectivamente, claro, es una herramienta de acercamiento realmente, es para facilitar la comunicación. Y además... Sí, dime, Manqui. Yo cuando era joven y empezaba la televisión, pues los doblajes eran latinos. Vale, pues se me atoró la pistola, le voy a dar una golpiza. Así empezamos viendo la televisión, viendo los telefilmes. Sí. 77 Sunset Street, películas de detectives, tal, El Santo. Bueno, pues cuando empezaron a decir en lugar de golpiza, a decir un golpe, se me atoró la pistola, se me atascó, pues empezaron. Tuviste también un cambio de registro, ¿no? De repente, cuando la familia Monster, los primeros capítulos de la familia Monster eran en latino, en español latino. La familia Monster son los Addams, ¿no? No, es otra. No es lo mismo. Es otra. Ah, ya sé cuál es. Que me quiere sonar. De Herman, de Frankenstein y tal. Vale. Sí. Pues vale. Podría ser el año 64, 65. Y todavía no había doblaje en España establecido bien, como para producir todo eso. Entonces venían doblados latinos. Pero cuando se empezó a doblar ya en español, castellano de España, pues miel sobre hojuelas. Se siente más nuestro al final, claro. ¿Tú cuando entraste en doblaje, entraste por gallego o por castellano en su momento? Castellano. ¿Por castellano? Sí, porque los primeros trabajos eran para Madrid. Sí, eso lo comentó Javier López y Alfonso, creo, también en el podcast. También, ¿no? Que todo lo que se hizo, bueno, Juan Guisán, a que antes lo mencionaste, que es un poco el padre del doblaje aquí en Galicia, lo primero que hizo eran trabajos para Madrid, bueno, en castellano, bien para, no sé, para televisiones pequeñas, pero era todo en castellano. Sí. Y también yo no sé si para vídeos. Para vídeo, efectivamente, para vídeo, sí. Para vídeo. Sí. De hecho, yo creo que se dobló hasta porno aquí. Sí. En Ferrol, creo, ¿no? Bastante. Tengo entendido que fue una buena escuela, además, que mucha gente, los gestos y tal, empezaron ahí, tal y cual. A mí no me llamaron nunca para porno. Algo harías mal. Hostia, pues mira, hay una espinita clavada, ¿eh? Es que eso hubiera estado guapo, ¿eh? No, quiero decir que... Eso sí que lo hacías de espaldas. Pero bueno, igual no. Yo vi películas, no sé si en Canal Plus o en qué cadena, dobladas en Galicia, porque conocía a los dobladores y conocía y al principio había diferencia.
Qué violento tiene que ser, estar ahí nos viendo... costaba el tener el nivel que tenían ya en Madrid o en Barcelona. Tanto de velocidad como de... Pero bueno, se empezaron a hacer trabajos dignos, se empezaron a aceptarnos enseguida. Yo supongo que también competíamos por precio, hasta que luego ya vino el convenio, y se acordó un poco todo, pero sí, las primeras eran en castellano. Luego la tele empezó a reclamar también producción y hubo mucho trabajo. Y cuando empezó la televisión de Galicia, tú también estabas, ¿no? Porque yo, cuando te recuerdo a ti dirigiendo, ya estaba la televisión de Galicia establecida. Sí. Es que la tele empezó en el 85. El Día del Apóstol del 85. Y yo empecé a trabajar en televisión en el 87. Y el doblaje, yo creo que es del 90 o... No, el doblaje tiene que ser de antes, porque yo en el 90 estuve en Nicaragua. Claro, yo es que... En Nicaragua ya había doblado. Sí. Es que yo empecé en el 88 y creo que cuando coincidí contigo tuvo que ser 90, 91, 92 por ahí. Que aún era cuando estaba Best Digital, el antiguo estudio, que fue donde coincidimos contigo en la dirección. Sí, o sea que tiene que ser de esa época. Sí. A mí me molaría volver un pelín atrás por la pregunta que le habías hecho antes, Julio, de si creía que los actores de escena o de audiovisual les vendría bien hacer un curso de doblaje, y hacerte la misma pregunta pero al revés. ¿Crees que a los actores de doblaje les vendría bien ir a teatro, ir a escena, ir a audiovisual, lo que sea? Si te gusta este mundo, todo eso viene bien. Mira, yo ahora a los mayores nos pidió Aisgen que escribamos nuestras memorias. Y casi muchos se negaron, porque es un esfuerzo. Yo dije, bueno, venga, a ver, Manqui, tú tal, dije yo, pero joder, no sé cómo hacer. Entonces dije, bueno, voy a empezar a ver qué pasa. Entonces empecé haciendo, puse en el ordenador y puse Memorias 1. Entonces empecé contando y tal y cual, pues 16 folios. 16. Memorias, otros 16. Memorias 3. Me fui acordando y entonces me decía mi mujer, ¿llevas orden cronológico? Y dije yo, no, porque un orden cronológico es aburrido. Porque yo en un año pude, no voy a decir año hice esto, pero también canté, hice tal, hice cual. Entonces voy contando por temas, cine, televisión, teatro, pero aquí tal. Entonces el otro día tocó a la música. Entonces empecé a contar pues mi experiencia con el Sporting de Transilvania, con los fabulosos Weekend, con la gira que hice de la historia del blues con Siniestro Total. Llamé a Julián y le pregunté, oye Julián, tal, me mandó documentación porque hay cosas que se te olvidan. Y total, que terminé, dije yo, joder, claro, es que yo hice teatro, cine, televisión, cabaret, pinitos de circo y música, publicidad, y también dentro de la televisión hice ficción, entrevistas. Quiero decir que todo lo que esté relacionado con el medio te enriquece. Claro, a lo mejor no eres como para... No voy a hacer como... No me va a llamar como a Bad Bunny, ¿no? Para que mi partido de tal. Pero, joder, una vez me decía un amigo de la hostelería, dice, Manqui, ¿por qué dejasteis el grupo, el Sporting en Transilvania, que había estado 4 años de gira, o sea, funcionando, y lo dejamos? Y dije yo, porque ya no tengo voz. Y me miró muy serio y me dijo, vos no tuviste nunca. Y dije yo, pues tienes razón. El lunes empezamos a ensayar de nuevo. Y estuvimos 2 años más. Es decir, te vamos a ver no porque tengas una gran voz, sino porque das espectáculo, cantas bien, tenéis canciones bonitas y cantas bien. Dije, sí, tengo una voz gasoil, como un coche de gasoil y tiro, tal. Pero aquello me sirvió de acicate. Es decir, vos no tuviste nunca. Estaba diciendo, no vamos a oír. Si queremos voz, no escuchamos a Pavarotti o a... Claro. Vamos, el rock es otra cosa. Y dije, pues tienes razón. Entonces yo creo que todo lo que sea doblaje, mira, vale. Yo me acuerdo, una vez tenía que hacer un personaje
que era mitad hombre y mitad mujer, para Menkes y Albacete, 2 directores de cine que bueno, estaba muy de moda en los 90. Y entonces yo tenía que ver un personaje que era como de teatro, que era mitad hombre y mitad mujer. Y fui a junto de Cristian, que era un travesti. Sí, el de Samil, que estaba amigo aquí, ¿no? Sí. A Cristian dije, para que me enseñara a ser un poco femenino. Y lo primero que me dijo es: con esas manos que tienes y tal como las mueves te va a resultar muy difícil. Pero bueno, me enseñó 4 cosas que aplicas, claro. Que apliqué, pero la verdad es que muy femenino. Y eso me pasó también cuando hice Cabaret, que tenía un personaje que era una mujer, que era Blanca Madison, esto fue en el 80, y cantaba 12 canciones. Y también tiene mano de Chedes, que tenía una escuela que se llamaba Arabesque, en Coruña, y entonces ellos estaban, Chedes y Ramón, que habían sido alumnos de Maurice Bellard. Entonces era escuela clásica, de ballet clásico. Entonces yo fui allí para que me enseñaran a ser un poco femenino también y elegante en el escenario. Y se partían en el culo de risa conmigo. ¿Por qué? Porque ellos venían de la disciplina de claro. Adentro, culo adentro, barriga tal, pecho fuera, estírate como un alambre. Y dice: a ver, yo voy a hacer cabarejo, no necesito saberles pagar. Mira, tengo un... pero quedó ahí una relación, y desde entonces a Belén, que era una de las bailarinas, es la que es hermana mía en la matanza caníbal de los garrulos disérticos, la que se le come la lengua a Toñito Blanco y tal. Bueno, pues con Belén trabajé ya en muchas ocasiones y aproveché sus técnicas de ballet para tener una disciplina que sigo practicando hoy, de ejercicios, de estiramiento, de relajación. Y entonces siempre me he mantenido más o menos ágil. No voy a ser nunca un bailarín, pero siempre, gracias a relacionarme con otras disciplinas, las he aplicado a mi vida. Y me han servido. Mira, ahí, no sé si lo veis, aquí hay una barra. Ahí sí, ahí. Sí. Sí. Estiras, te cuelgas, no es para ganar un campeonato, pero para mantenerte espabilado. Oye, Manqui, pues sabes, tú y yo, a ver, coincidimos hace poquito en Iberolusa, que lo comentábamos antes de empezar la entrevista, pero es que yo te vi el año pasado y he de decir que todo esto que acabas de contar es así, porque te vi en Garabás, en Maside, que fuiste con una gira con que está también ahí, ¿cómo se llama? Pepo Suevos. Sí, señor. Con la Oca Band. Con la Oca Band, sí, señor. Pues te vi allí y dije: joder, qué bien se mantiene este hombre, Dios. Me diste una envidia tremenda, ¿eh? Mira, la Oca Band era un grupo que lo conocí en el año 94. Ellos se formaron en el 93. Y en el 94 estaba yo en las fiestas de Barcia de Mera, íbamos al baile y veo una orquesta que era distinta a todas las demás. Dije yo: estos carajos, era un grupo, se llamaba La Oca, y el cantante era graciosísimo. O sea, los comentarios que hacían entre las canciones eran diferentes a las orquestas al uso, y me quedé con esa copla. Luego tuve un accidente y el cantante murió, pero siempre me quedó esa relación con ellos de que eran especiales. Un día me llaman para una gala para ayudar a las asociaciones de la lucha contra el cáncer. Y nos conocemos y tal, y ahí canté con ellos también 2 canciones. El viaje con nosotros, o algo de eso, así tal, no sé qué, en la orquesta. Y luego, en la boda de Roberto Vilar Bolaño, estamos allí, tal, no sé qué, en el Hostal de Reyes Católicos, y está animando el momento del baile la Oca Band. Y ellos dicen: nos estábamos ali tocando, estábamos nosotros, non había nin Dios, a xente foi tal, e o primeiro que entrou foi Manquiña, de traxe. Xa se puso ali a bailar,
E depois detrás dele xa viu todo o mundo, pero o primeiro que tal foi ele. E me hicieron subir al escenario e canté con ellos El Rey, de Vicente Fernández. Y luego, cuando hicieron luego ellos cuando tuvieron la pandemia, cuando vino la pandemia, se vieron las orquestas dejando de actuar, sí. Y entonces ellos dijeron, joder, la gente no puede ir al baile, y tal, tenemos que hacer un espectáculo que para no estar parados. Entonces hicieron espectáculos ideados para ver sentados, como son Caminantes, que es sobre la historia del Camino de Santiago, sí. Un conto de Nadal, que también estoy con ellos, y Unha noite na ira do trigo, e Historia da verbena. Trabajé en todas, bien sustituyendo a Pepo y tal. Y la verdad es que me lo paso muy bien, y descubrí, siempre que llego a casa le cuento a mi mujer, Catherine, joder, ayer pregunté a los de la orquesta dónde habían estado la víspera, y venían de Zamora. Le pregunté a qué hora terminaron en Zamora, a las 4 de la mañana, y a las 6 de la tarde ya estaban espabilados. Y dije, ¿pero a qué hora llegasteis? ¿Pero cuánto dormisteis? Pero tal. Y descubrí, bueno, ya más o menos intuía, pero descubrí de cerca, primero los grandes voces y los grandes talentos, los grandes músicos que hay en el mundo de la verbena también, y porque hay prejuicios, sabes que hay en ciertos sectores pues hay prejuicios, como lo hay de los actores hacia los dobladores, lo hay de músicos de rock hacia lo que se llama la pachanga. Y hay muchísimos músicos. Y aparte hay un mito que no es verdad, que dicen que es que solo hacen versiones. No, señor, la OCA tiene cantidad de temas originales. Que son propios. Sí. La rumba de Donald Trump. Sí. Bueno, y entonces... Panorama hizo mucho daño, creo. Creo. No, pero mira, y siempre le dan un saludo especial del público a los técnicos, porque esa gente que yo creo que vive del aire y duerme del aire, porque yo no sé de dónde coño sacan las horas, porque llegan al sitio, duermen un par de horas en el camión e instalan. Tienen que montar. Tienen que montar. Para que chequémonos, ensayemos y tal. Y siempre con buen humor y siempre con buen rollo. Así que a la verbena le tengo, siempre me gustó, pero le tengo respeto, y a la Ocabán, aparte, un gran cariño. Pues he de decir que el espectáculo fue maravilloso, ¿eh? La gente allí quedó encantadísima, o sea, vamos, yo estaba allí como un parvo mirando. Es que fue precioso, ¿eh? Decía antes de Bad Bunny, yo compraba perfectamente ahora el Prefiero Bailar Twist, pero 1000 veces más, ¿eh? Amén. Voy a ser un poco egoísta ahora, ¿vale? Te quiero preguntar, alguien con un perfil como el mío que me apasiona esto y quiero seguir en teatro y aprender más, ¿qué me aconsejarías? Pues mira, a veces me preguntan eso, no sé dar consejos. ¿Qué te gusta más, actuar? Me encanta. ¿Y tienes contactos? No muchos. Lo primero que te recomendaría es buscarte un contacto. Un contacto en el sentido de que, bueno, pues grábate. Es que yo no sé cuál sería el camino hoy porque no sé ni aconsejárselo a mi hijo. Es decir, no sé si yo empecé con una compañía de teatro y tuve la suerte, mi mujer me dice, tú tuviste mucha suerte, man. Y de entrada ya de que estés vivo, porque con las gamberradas que hiciste, con lo que te jugaste el pico aquí, cruzando el puente, no sé qué, te metiste en una jaula con leones, hiciste el idiota aquí, hiciste el idiota allá, y hiciste cosas innecesarias que podías haber muerto. O sea que tú tuviste mucha suerte en la vida. Y entonces no le puedo decir lo mismo a mi hijo. Dije, no, porque no va a tener tanta suerte como tú. Pero quiero decir, es ofrecerse, es mostrarse, saber. Tienen que saber que existes, porque lo de que quieres ya lo tienes tú, pero porque sé que existes y pues yo no sé cuál sería el método hoy, si hacerse. Mira, es que yo mismo pasé situaciones complicadas. Cuando hice Matías Juez de Línea, allí conocí a un chico, me dijo, Manquiña, ¿tú tienes representante? Y me dice, le dije, no. Dice, ¿quieres conocer uno? Madrid, yo tengo uno, Bigarren, que es con el que sigo hoy en día. Coge actores así nuevos y tal, no sé qué. Entonces, ¿y qué tengo que hacer? Prepara un book, pero no un book digital. Preparé un libro, compré cartulinas de colores, pegué fotos, escribí textos, me presento en Madrid y el otro me busca una cita y me presento y le enseño el book al representante. Y me dice, bueno, todo esto está muy bien, pero aquí no vale nada.
un poco flipado. Claro, dice, ¿por qué? Porque esto está muy bien, pero te conocen en Galicia. Aquí no te conoce nada. Claro. Bueno, vale. Luego me llamaron para hacer Airbag. Y cuando ¿A qué edad hiciste Airbag? Porque yo hace poco, cuando me puse a leer así sobre ti y tal, antes de quedar y ya tal, mayor, más o menos echando cuentas, tú debiste hacer Airbag con 40. Hostia, yo había echado 30 y pocos, pero mira, 40. No, 40, tío. 41. Porque Wow. la hice en el 95. Nací en el 53. Sí. Y diría que, o sea, a ver, tu personaje en Airbag es la película. O sea, realmente yo creo que a día de hoy le preguntas a cualquier persona sobre Airbag y lo que te va a decir, muy profesional. Te va a decir lo que tu frase y tu personaje es lo más llamativo de la película. ¿Sabes por qué salió Airbag? Por la matanza caníbal de los garrulos lisérgicos. Hubo un compañero que me dijo, pregúntale a Manquiña que te hable de la matanza. Mira, por la matanza caníbal, y lo digo en las memorias, gracias a Toñito, yo subí escalones en la vida profesional. Yo ya había hecho cosas antes que Antonio, porque yo era mayor que él. Pero un día me dio a leer un texto, un día en un bar, en el mar adentro, me dio a leer un texto. Yo ya había hecho televisión, ya había hecho cosas. Y me dijo, ¿qué te parece este texto? Yo no sé si es una canción o un poema, algo de un lobo solitario o algo así. Léelo. Yo lo leí. Al día siguiente me preguntó el parecer. Y dije, ¿qué te pareció? Y dije, muy bueno. Y se quedó alucinado. Me dijo, ¿lo dices de verdad? Que sí. Sí, está muy bien, está muy bien. Es bueno, de verdad. Y dice, joder, es que mis novias dicen que es una mierda, que la gente pasa, no me hace ningún caso. Bueno, pues a mí me parece muy bueno. Y entonces, Puertoñito un día me dice, Manoliño, voy a hacer una película y quiero que vamos a hacer una semana y quiero que estés tú en ella. Y bueno, empezamos a vacilar y tal, y se hizo la matanza caníbal de los garrulos lisérgicos en las circunstancias que se hizo casi por todo el mundo conocido. La película se presenta en la Semana de Terror de San Sebastián, en la Semana de Terror de Sitges, y ahí me conocen. La presentación de la película en Sitges me conoce la cuadrilla. Y ya por esa presentación me dan un papel para Matías Juez de Línea, el cura. Ahí va, qué bueno. Estaba alguien que dejé un sermón y Toñito y yo salimos en Sitges, él con su traje amarillo y yo con mi traje de seda verde que había comprado en Nueva York, todo chulo. Y dice, es que tenemos tanta soltura que, joder, te queremos para el culo. Y Juanma me llamó porque también, viendo la presentación que hicimos ya en las artes, como llevábamos una porno artista, una sexy girl, yo le hice una lluvia amarilla, bueno, hicimos la de Dios, y Juanma lo vio, y cuando iban a estrenar, a empezar a rodar Airbag, le faltaba el personaje para Pazos, que ellos querían que lo hiciera el brujo. Pero el brujo tenía compromisos de teatro y no podía comprometerse a hacer la película. Y dijeron, no, si haces la película, tienes que hacer la película y no, pues, claro. No podemos decir, hoy no voy, quédate. Entonces Juanma dijo, llamar a Manquiña. Y dijeron, ¿quién es Manquiña? El tipo ese de la matanza caníbal. Me llamaron a Galicia, aquí a Santiago, y me pasaron un texto. Y fui a Madrid. Yo creo que era un parte del texto de lo de la campo de fútbol. Debía de ser algo así, porque era debía ser algo de eso. Y entonces lo hice y le gustó. Y ya me llamaron a los 3 días para decirme que estaba contratado, que cuánto quería cobrar. Yo no tenía ni puñetera idea de referencias y debía de hacer una referencia económica parecida a lo que había cobrado en Atilán. A ellos debió de ser barato porque dijeron que sí de inmediato. Al momento. Y yo quedé contento. Para mí estaba bien y para ellos también. Y todo desencadenó por ahí. Y cuando se estrenó, cuando se terminó de montar y se iba a estrenar, que la primera presentación fue en los cines Acteón, me llaman y me dicen, mira, queremos que vengas a Madrid para presentar la matanza, la Airbag, porque tu personaje cobró mucha importancia y patatín, patata. Bueno, entonces yo llamé a mi representante, a Vigarren, y dije, oye, Vigarren, soy Manuel Manquiña,
gallego, tal, no sé qué. Mira, tengo una película que se acaba de terminar de montar y se va a presentar ahora. Dicen que estoy aceptable, que si quieres venir a verla, pues si quieres ser mi representante. Porque él para mí no era mi representante, me dijo que aquí estaba muy bien para Galicia, pero que Madrid no valía para nada. Claro. Y me dijo, yo creí que ya era tu representante. No eres ahora que te lo digo yo. Pero yo con humildad le dije, no, es que ahora, como decías que no tenías nada que vender, que solo era conocido en Galicia, lo digo, pues si quieres ver esto, si te vale para venderlo, para venderme ya tienes otra. Y ahí ya salió Torrente, Mararía y toda la cadena. Bueno, Manolito Gafotas, que tenías un personaje muy guay también, a mí me gustó Manolito Gafotas. Sí. Ahí mira, pero fíjate si soy novato, ¿cómo se llamaba mi mujer? Bueno, actriz catalana, buenísima, pero no se me fue el nombre ahora. Bueno, ya. Teníamos que darnos un beso. Entonces yo le di un beso. Teníamos que darnos un beso de amor. Y yo le di un beso. Cuando se sepa, me dice, oye, ¿estás en serio? Y dije yo, joder, es que si nadie me explica cómo hay que besar de broma, si nadie me explica cómo se hace, quiero decir, pues a lo mejor hay por un protocolo que es de... Hoy tendrías que consultar, Hoy tendrías que consultar. Seguramente. O sea, quiero decirte que yo soy mucho fruto también del azar y de las coincidencias. Y a veces lo tengo comentado. Yo no busqué esta carrera, no perseguí metas, me dejé ir y tuve suerte. Y yo me fui dejando ir. Pues me llamaron para el doblaje, me llamaron para la película. Toñito me dijo un día, ya tengo el guión de La Matanza Caníbal. Lo escribí en 2 días, seguí una cierta dieta de café negro, donuts de chocolate y anfetaminas. O sea, todo era muy, muy dispuesto a cosas, a colaborar, a ayudar, a ponerte, a hacerte ver. Y bueno, el cabaret lo hice por mi cuenta. Quiero decir, yo, Blanca Madison fue un riesgo. Y en el año 80 yo venía de estar un año en Inglaterra, entre Manchester y Londres, y venía un poco flipado con la imagen de cómo se entiende allí la música y la escena. Y entonces llegué aquí y me giró la cabeza en cuanto al espectáculo. Y dije, bueno, ya esto no voy a seguir haciendo lo mismo que hacía, ni con las mismas leyes, ni con las mismas reglas. Esto tiene que ser más ágil, más rápido y más atrevido. Entonces me voy a inventar un personaje, se llama Blanca Madison, que canta canciones, que canta tal, y va acompañado con una música de piano. Y voy a poner un escenario bonito y 4 cabareteras, que tal, no sé qué, pero todo lo pagué yo, tal, no sé qué. Luego tuvo un éxito tremendo, hasta tenía un club de fans de barrio, gamberros, que me acojonaban porque me pedían ramos de flores y cosas así. Sosiégate, pandillo, sosiégate. Pero quiero decir que también siempre tuve muchas inquietudes, hice mucho happening. Ahora se llama de otra manera, pero bueno, hice pues, con el disco por ejemplo, de Iggy Pop, El Idiota, que me había llamado la atención, hice un happening que se llamaba así, El Idiota, es decir, coger 3 piezas de ese álbum siguiendo la estética que tiene en la portada, que está basada en la foto de un como la de Héroes de David Bowie. Está basada en un pintor alemán expresionista, Michael Heike o algo así se llama. Entonces, siguiendo esa estética, pero vestido total. Bueno, si ves las fotos, alucinas. Parezco glam, parezco del glam. Pero yo hice muchas cosas por mi cuenta. De hecho, Morris me decía, claro, es que tú varías mucho. Dije, es que yo no puedo trabajar en una serie 3 temporadas. me da un patatús. Eso te ayudó también, ¿no? El variar tanto y hacer tantas cosas diferentes te ayudó también en toda la carrera, supongo, claro. Te arriesgas, pero claro. Mira, yo me había visto en el año 71, 72, en las primeras jornadas de teatro de Bilbo, a José Luis Gómez representar el informe a la Academia.
de Kafka y ese texto se me quedó en la cabeza. Bueno, que todo me quedó impresionado con aquello y tal, sí. Entonces me giró en la cabeza y en el año 84 tuve que representar el informe. Pero en lugar de ser el informe a la academia, es la historia de un mono que cuenta ante una asamblea cómo se convierte en humano. Pues yo le hice la de un humano, esta es la historia de Kafka, yo hice la de un humano que es hibernado por cuestiones de que tiene una enfermedad de transmisión sexual, en aquel momento sería el SIDA y tal, y se despierta 3.000 años después del Holocausto, en una sociedad tecnológica, de máquinas, de androides, de bip, 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 que lo han conservado y soy el único ser humano vivo. Entonces cuento desde la nostalgia cómo fue mi experiencia de pasar de... cuento mi historia de humano, cómo llegué a enfermar porque era vicioso y como era tal, y cómo ahora pues tengo nostalgia de lo que era humano, pero que tengo una androide con quien a veces en la intimidad tengo momentos de gozo, resulta un poco fría, pero... Qué momentazo. Pero ¿por qué? Porque yo dije, yo no puedo hacerlo de José Luis Gómez, ya lo hizo él, vamos a hacer una versión. Una vuelta de tuerca. El informe fue un riesgo. El informe era precioso, iba un cubo de arista de 5 metros de arista y dentro una bola de 1 metro de diámetro que parecía un planeta, y que era una esfera de 1 metro de diámetro hecha en cartón por Suso Montero, que pesaba 35 kilos. ¡Hala! Y un día se rompió la tanza en Bilbao. Claro. ¡Chop! Cayó la puta bola. ¡Wow! Y estuvimos 10 minutos allí intentando quitarle del escenario y la crónica del periódico del día siguiente, que esperábamos con mucha ilusión, se llamaba La Noche Eterna. Quiero decir, yo estoy lleno de una mezcla de éxitos, de sonoros fracasos. Y de casualidades. Eso es lo que es. Tengo aquí una... Cuando hice Gran Casino, sustituyendo en televisión a Elías. A Elías, Pues yo me tomaba a mi estilo. Pues recuerdo que uno de los casinos era un casino donde había pruebas para los concursantes y tal, y eran un poco temáticas, ¿no? Y entonces un día coincidía con el carnaval, y entonces llevaron unas piolleiras del Estedo, que hicieron unas filloas allí en directo, y los concursantes tenían que hacer filloas, es que las hicieran más y mejor. Entonces la primera filloa de demostración, la señora la sacó y me la ofreció a mí para que comiera. Y era tan preciosa, con un encaje negrito así tal, que yo la cogí y me la metí en el bolsillo aquí en la chaqueta. Y esa tontería para muchos fue un acierto de genialidad, porque que parecía un pañuelo de encaje. ¡Claro! ¡Hostia, qué bueno, tío! Porque yo no me la comí, yo me la metí aquí. Pero hay a quien le pareció una falta de respeto, y entonces en Faro de Vigo salió una crónica que decía que alguien detenga a Manqui. El director que no cree ni lo que hace sustituyó a ese gran director, a ese gran presentador que era Elías, no sé qué, él no cree. Y yo decía, ¡hostia, qué bueno! Mi madre ofendidísima, esto es un enemigo tuyo. Y dije, no, mamá, no le falta razón. Yo, la mitad de las cosas que hago, no creo en ellas. No tengo mística. No tengo mística de interpretación, no tengo mística de la profesión, no tengo mística del teatro, no tengo mística... A veces Carla me tiene dicho, joder, Manquiñita, no puedes decir eso. Y yo digo, pues no lo diré. Pero no tengo la mística. Creo, la disfruto, me lo paso bien, soy leal, soy fiel, me llevo los trabajos aprendidos, soy responsable, pero mística... La justa. Qué bonito. Mola. Joder, qué momentazo, ¿eh? Oye, ya para Manqui, no queremos robarte más tiempo. Yo estoy encantadísimo, pero no sé, joder, es que no sé ya qué me da. Que por cierto, acabas de nombrar a Elías.
Y estos dos van a flipar, porque Elías, sabes que fue dueño de un estudio de doblaje. En Madrid. En Madrid, Avaira. Que Avaira pasó a ser después SoundUp, después pasó a ser IUNO, no, SDI, y ahora actualmente es IUNO. Que tiene una filial en Santiago. Sí, qué loco. Bueno. Elías Rodríguez, sí. Elías Rodríguez. Sí. Hacía muchísima publicidad, ¿te acuerdas? Que uno muy famoso que era el de Venga al Santander, del Banco Santander. Lo que pasa es que lo del pobre hombre, lo de la televisión, lo traía mal. Porque además empezábamos a hacer televisión, muchas cosas no las sabíamos hacer. Eso es del 89, Gran Casino. Y pasar pruebas de un concurso, que había que elaborar pruebas y carpintería de una semana para otra, que era un estrés en el Plato 1000, claro. El pobre Elías estaba hasta el momento. Y Luis Carballido dijo, bueno, Antonio Simón le dijo a Luis Carballido, me lo haga Manqui. Y Luis Carballido, Manqui, imposible, Manqui está como una puta cabra, Manqui no puede ir a un programa de televisión. Y dijo, prueba. Pero nadie tenía una fe. De hecho, cuando me presenté allí, me presenté con el brazo escayolado. Me había roto la mano patinando. Ahí va. Y me quedaba una semana de brazo. Y cuando fui a hacer el primer programa, yo creo que lo hice escayolado. Anda, qué bueno. Aparte, llevaba aquí pintada por un amigo la radiografía. En la escayola, en lugar de un barquito, una firma, llevaba el cúbito, el radio, los huesos de la muñeca. ¡Qué guay! Bueno, eso es buenísimo. Sí. Pues mira, aparte de encantadísimo con esta charla, esta entrevista, me voy más tranquilo también porque efectivamente estoy en 40 proyectos a la vez y muchos los estoy tirando yo, así que de hecho uno de ellos... Tarde o temprano nunca se sabe, tío, es un buen ejemplo. De hecho estamos medio pergeñando para hacer también una especie de cabaret vodevil, así que Manqui, estás invitadísimo cuando nos estrenemos. Hay que lucir. Perfecto. Hay que enseñarte. Bien. Pues maravilloso. No queda otra. Pues nadie te va a venir a buscar, oye, necesito, puede ser que, pero una vez que te conozcan, sí que te llamarán, porque entonces sí que encajas en cosas, pero primero tienen que saber de tu existencia. Sí que Lo primero es ponerse en pelotas, prenderse fuego a lo bonzo, subirte a los caballos de la Plaza de España. Cosas sencillitas que pasan, sí. Nada, de tranquilo. Yo me subí al reloj del Obelisco de Coruña. Navegué en el estanque de los Jardines de Méndez Núñez. Cacé patos allí con una escopeta que le quitamos los perdigones a los cartuchos, pero disparamos los cartuchos. Y todo eso está documentado. Happening. Y eso lo hacíamos sin pedir permiso. Como debe ser. Sí. Hoy te llevarían detenido. Bueno, carajo, misma. No chejaba sus 40. Bueno, es noticia también, quieras que no. Sí. ¿Y por qué no me salió el proyecto de hacer la merienda de locos de Alicia en el País de las Maravillas en directo, por la calle, con una orquesta, con una banda? Molaría muchísimo. Llevar a la gente por las situaciones de los Jardines de Méndez Núñez, aquí la merienda de locos, aquí el encuentro con Humpty Dumpty, aquí esto, y los paseos de un sitio a otro con música. ¡Qué chulo eso! Brutal. Pues eso sería una pasada, ¿eh? Sí. Eso ya necesita gente que conversar con concello, con cosas, que es lo que a mí no se me da. Ya. Prefiero a es en lo que fallamos los artistas, en la organización. El resto se nos da bien. Sí, yo prefiero, pero para navegar en el estanque no tuve que organizar nada ni pedir permiso. Claro. Te tiraste y fuera. Por la barca, llegué allí, tomé champán, vestido de capitán. Subimos a bordo con la escopeta y me llevaba con la barca y arrancamos y me llevaba una Dubarri de lona. Íbamos 3 personas, 2 chicas monísimas y yo, y él iba adelante empujándome y iba y la gente empezó a seguir, y cada vez que vas viendo las fotos, cada vez más gente. Cuando nos desplazábamos a hacer una merienda, mismo.
Canapés, hay que hacer shows. Sí. Está claro. Está claro. Muy de acuerdo. Pues nada, como te decía Julio, no te queremos robar mucho más tiempo, pero siempre terminamos las entrevistas con 2 preguntas y son siempre las mismas y te va a tocar responderlas, por supuesto. La primera es, tú como intérprete, normalmente en doblaje, pero creo que en tu caso puede entrar bien en intérprete en general, como actor, ¿en qué categoría te meterías? Y te explico las categorías. La primera es, eres tú mismo haciendo tu trabajo, pero funciona bien. Son todas buenas, no hay ninguna mejor que otra. La siguiente es, tienes cierta variación, pero siempre se nota que estás tú detrás del personaje. Y la última es, eres un camaleón. Te ponen delante del micro o de la cámara y de repente eres otra persona. ¿Tú en cuál te identificarías? Hombre, yo preferiría por pudor que esa respuesta la diera el público, como me ven. Porque yo intento crear un personaje, pero todas las referencias que tengo de mí las tengo por otras personas. Monkey Morris una vez me había recomendado para un papel diciéndole, había 2 actores y dijo, fulano te va a hacer tal, Monkey te va a crear un personaje. Qué bonito. Sí, bueno, no sé qué decir. Yo procuro crear un personaje. Si es un obispo, pues es un obispo. Si es un soldado, pues un soldado. Y si es un padre, pues un padre. Pero claro, siempre es Manquiña, haciendo de soldado, de padre, tal. Por ejemplo, tú acabas de decir, compañero, que Manolito Gafotas hacía un padrino tierno del niño y tal. Pues claro, es distinto a Pazos o a Francés de Torrente. Claro, pero aquí es donde siempre intervengo yo y pongo la puntilla cuando hacemos esta pregunta. Y yo he de decir que a Monkey lo veo en un 3. ¿Sí? Yo también, tío. Lo veo camaleónico. Una persona que crea personajes tiene que ser un 3. Sí. A ver, nosotros porque lo conocemos y sabemos quién es, pero si pudiésemos abstraernos de saber quién es Manquiña y ves diferentes películas, series... jamás contado, ahí yo diría claramente que es un 3, pero como una catedral. O sea... Y creo que su carrera de todoterreno es a lo que lo ha llevado, vamos, inevitablemente, ¿sabes? Sí. Y eso... Y hay que insistir que no significa que el 1 sea mejor o peor que el 3, no. Son diferentes. Y yo te veo un 3. Me gusta puntualizar que el 1, porque mucha gente dice, no, es que el 1 es una mierda. No, es que el 1 es la hostia, porque el 1 eres tú haciendo de ti y siempre queda bien. O sea, eso es la hostia. Eso es, vamos. De hecho, los grandes actores clásicos suelen ser unos, de hecho. Sí. Por ejemplo, pasa mucho también con doblaje también. De hecho, tú nombraste antes a personas que yo las englobaría en doblaje claramente en un 1 y funcionaban perfectamente. Miguel Pernas. Por ejemplo. Miguel Pernas es un 1. Por ejemplo, es claramente un 1 y él funciona, pero vamos, de arriba abajo. Es un... Sí. Es un buen ejemplo, Miguel Pernas, me gusta. Sí. Y segunda pregunta, Bruno. Y segunda pregunta, y con esto ya te soltamos el brazo, y muchas gracias. Imagínate que vuelves a tener esos 16 años, te encuentras con esa persona que está a punto de entrar en un nuevo mundo, en este caso interpretación en teatro. Conociéndote entonces y conociéndote a día de hoy, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Al pequeño Manquiña. Al pequeño Monkey. Pues mira, yo creo que soy mucho mejor persona y más listo ahora. O sea, frena los impulsos ante los demás. Está bien los impulsos, pero yo he metido la pata. Yo recuerdo una vez, no sé por qué, que un técnico de cine me dijo, sujétate. Wow. Y yo fui consciente, porque a veces los actores eclosionamos. Ajá. Y podemos ser un poco pesados. Y el cine concretamente tiene mucha técnica, hay mucha gente trabajando, claro. Y cada departamento es cada departamento, y los actores somos un poco pavos reales. De una manera o de otra. Pero es como si estuviésemos
o nos creyéramos, algunos, no todos, hay otro estilo, que estamos obligados a llamar la atención, a estar graciosos siempre. Y eso puede molestar. Claro. Y entonces un día me dijo alguien, no me acuerdo que venía, sujétate un poco. Y lo agradecí, pero no se me olvidó. Entonces, ¿qué consejo me daría? Sujétate. Que no te lo tenga que decir un técnico, ¿no? Buen consejo. Bueno, ¿quién te lo va a decir con más sinceridad que un técnico? La verdad es que sí. No hay nadie más sincero en ese aspecto. Pues a los actores no les gusta nada que se lo diga. Es que sois unos pesados. Tú eres actor, pero sois pesados. Monkey, pues de verdad, un auténtico placer esta charla. 1.000 millones de gracias por prestarte. Muchísimas gracias. Fue un placer y una experiencia muy guay tenerte aquí, de verdad, ¿eh? Bueno, me alegro. Esperemos que pueda ser en directo, en vivo y en directo en un futuro. Que estaría bien. Parte, en directo, oye, estaría muy guay. Y si vuelvo a verte con la Oca Band, me voy a meter por detrás para saludarte, porque aparte tienes en mis suegros tienes a unos admiradores, o sea que... Ahí había una actriz, una chica que también quiso ser actriz, tampoco Ruth, que desde el primer día que la vi, ya me puse a su lado, la empilé, mira, era como un reloj, yo hacía así y ella ya seguía, levantaba la mano, una actriz completa, aparte una gran voz y tal, pero ya nos buscábamos bailando y tal, porque es que yo hacía así. Nunca encontré a nadie en un escenario que me leyera tan bien y que funcionara también al reflejo de lo que hay que hacer en cada momento. Toda la orquesta le funciona, porque, bueno, con Uma me lo pasaba de maravilla. Pero Ruth era... Bueno, mi mujer estaba mosqueada de Ruth. Era una pista de arriba a abajo. La verdad es que el espectáculo es precioso. A mí, de verdad, me encantó. O sea, iba un poco escéptico porque no sabía qué iba a ver y de repente cuando nos plantamos allí empieza aquello con el fondo, Pepo allí, venga, dale que te pego, enlazando una canción con otra, tú cantando, tal, no sé, digo, pero ¿esto qué es? Dios, qué bonito. Bueno, ten carrete. Bueno, Manquiña, pues no te robamos más tiempo. Termino con esto. Un día lo tuve que sustituir y tenía que sustituirlo y bueno, me aprendí el guión, y me dice al terminar la orquesta, joder, estamos acostumbrados a Pepo que bota cada rollo de carallo y ti ibas ahogando, pum, estabas en lucimientos y tal, nos dábamos atirados, se está dando entrada. Estamos acostumbrados a Pepo que peca de lo Bueno, él largaba allí, aparte es alucinante, porque dice, pero ¿y se aprendió todo esto de guión? No, está improvisando. Son de los guiones. Sí, pero él improvisa mucho, ¿no? Ahí cuando hace las uniones entre uno y otro. Yo no tengo esa capacidad de improvisar que tienes tú. Test, y yo no tengo ni me gusta. Tú eres más metódico, eres más así. Bueno, Monkey, pues joder, muchísimas gracias por la entrevista, de verdad. Por mi parte, un placer enorme. Sí. Y por el mío lo mismo, de verdad, un placer y que espero de verdad que algún día ojalá se produzca y lo hagamos en directo. Eso sería la hostia ya. Sí. Ojalá. Un día, si vienes por Iberolusa y te la hacemos allí en directo, rápido. Invitado estás. Venga, sí. Cuando termine las memorias. Pues mira, hay que leerlas, ¿eh? Ya hablaré con Aisge para que nos las pase. Muy buena excusa, las memorias. Sí, estoy 100% de acuerdo. Sí, me gusta. Sí. No, hay cosas divertidas. Sin duda. Monkey, muchísimas gracias por todo. Un placer. Venga. Un abrazote, Monkey. Buenas noches. Chao. Chao.